Bueno, continuando entonces con los temas a considerar en la materia de bioquímica, nos toca hablar de las vitaminas. Esas moléculas orgánicas muy importantes porque cumplen funciones vitales, colaboran principalmente como coenzimas, como cofactores en los procesos catabólicos con las enzimas, haciendo una serie de estas procesos como síntesis de hormonas, síntesis de neurotransmisores, etc. Entonces, son fundamentales en el organismo. Hablando de los nutrientes, estos sabemos muy bien que son importantes para la fisiología, el funcionamiento de nuestro organismo, y se clasifican en dos grupos, los macronutrientes, los micronutrientes. Los macro, como su nombre dice, son moléculas grandes, principales nutrientes de la vida, que son los carbohidratos o glúcidos. En ese grupo están los polisacáridos, el almidón, encontramos en nuestro organismo el glucógeno, los disacáridos, los monosacáridos, y de estos principalmente la glucosa, ¿no? Cumplen funciones vitales, la principal es generar energía, pero también pueden generar intermediarios que después van a derivar en otras biomoléculas importantes. Los lípidos también son importantes, generadores de energía cuando no hay carbohidratos en el organismo disponibles y importantes, ¿por qué? Porque van a formar los fosfolípidos de la membrana, van a, en este caso, estas moléculas dar lugar también a otras biomoléculas, el colesterol de igual manera da lugar a los esteroides, hormonas esteroideas, hablo de los estrógenos, recursos de la vitamina D, etc., ¿no? Y dentro de estos, los principales son también los ácidos grasos esenciales, que no los sintetizamos y que necesitamos estén en los alimentos, ¿no? Y las proteínas, moléculas fundamentales, porque estas cumplen funciones vitales, hacen todo en el organismo. Biosintetizan glucosa en caso de que no tengamos, biosintetizan ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, neurotransmisores, etcétera, etcétera. Y los componentes fundamentales de estas son los aminoácidos. Y dentro de la alimentación, ¿cuáles son los que nos importan? Esos aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque a estos nosotros no los podemos sintetizar, ¿verdad? Entonces, acá serían los esenciales, los importantes, y la fibra, que también es importante. ¿Por qué? Porque hace que pues, nuestro sistema digestivo funcione bien, no existan constipaciones, ¿no?, en el organismo. Y los micronutrientes son necesarios, estos nutrientes también, en pequeñas cantidades, y dentro de esos grupos están las vitaminas y los minerales. Vitaminas, como ya dije, de diferente estructura orgánica, hidrosolubles y liposolubles, se clasifican así, y actúan como cofactores enzimáticos, coenzimas, y los minerales también son fundamentales, ¿no? Muchas hormonas o muchas proteínas en sus centros activos necesitan minerales. Por ejemplo, en la contracción muscular, la miosina sinasa, la enzima que fosforila la miosina, necesita hacer un cambio alostérico, para eso necesita calcio y calmodulina, y este calcio va a ejercer ese efecto alostérico, actúa como segundo mensajero. El magnesio importante en enzimas como son las sinasas, enzimas que hacen procesos de fosforilación de proteínas. Por ejemplo, la exosinasa fosforila la glucosa y su cofactor es el magnesio. El fósforo, acabo de decir, necesitamos para esos procesos de fosforilación. Y el hierro está en varias hemoproteínas, ¿no? Dentro de estas, a las que podemos mencionar y son abundantes, son los citocromos B450. Entonces, entre estos, los electrolitos, el sodio, potasio, cloro, importantes también en procesos vitales, regulan la homeostasis, regulan el pH, actúan en esos procesos de la transmisión nerviosa también, entonces son fundamentales. El yodo, ¿para qué? Para sintetizar hormonas tiroideas, y así podemos mencionar varios ejemplos. La clase anterior hemos hablado de la superóxido dismutasa, esa enzimita, que en este caso usa zinc en su centro activo, ¿no es cierto? Zinc y cobre, y podemos hablar de
varios. El selenio, por ejemplo, es cofactor de la glutatión peroxidasa. El molibdeno de la santina oxidasa, y así podemos mencionar muchos ejemplos de minerales como cofactores enzimáticos principalmente. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de ese grupo de micronutrientes que son las vitaminas. Decimos que no las podemos sintetizar a estas moléculas, por tanto son vitales. Sin embargo, sí puede haber síntesis de algunas. Por ejemplo, estoy hablando de la niacina, que es parte del grupo del complejo B, y esto viene del triptófano, ¿no es cierto? Ahora la vitamina B12, la vitamina K en este caso, pues se sintetizan de la flora bacteriana. Entonces, no, si bien nosotros no sintetizamos, pero en el organismo sí puede existir a través de esa vía de la flora microbiana que genera la síntesis de estas vitaminas, pero no son suficientes, ¿no? Por tanto, podemos indicar que en su mayoría estas no se sintetizan. ¿Y qué tipo de moléculas son? Orgánicas. Tienen estructuras diversas, funciones diversas, vamos a explicar luego, y pues como cumplen esas funciones principalmente como cofactores o enzimas de esos procesos catabólicos en el metabolismo, son indispensables para la vida. Si hay deficiencia de una, esto va a generar inmediatamente manifestaciones clínicas y eso va a derivar en una patología. También están implicadas en regular muchos procesos fisiológicos en el organismo, procesos metabólicos. Ojo, como ya dije anteriormente, son moléculas que principalmente las del complejo B actúan como precursores de coenzimas. La vitamina B1, por ejemplo, es precursora de tiamina pirofosfato, la vitamina B6, precursora de piridoxal fosfato, en este caso la vitamina D3, D2 es precursora de la 1,25 dihidrocolecalciferol, que es el calcitriol y que actúa como hormona, ¿no es cierto? Entonces la vitamina D se activa y se transforma en una hormona. Lo mismo con la vitamina A, puede actuar como molécula antioxidante, principalmente como provitamina, ¿no? Si hablamos de los betacarotenos, ahí hablo también de la vitamina A como el retinol, en este caso retinaldehído, pero después al oxidarse y transformarse en ácido retinoico, esta vitamina va a actuar también como una hormona. Entonces, repito, son vitales y necesarias en mínimas cantidades estas moléculas, ¿no? Entre sus propiedades, ¿dónde se encuentran estas moléculas en pequeñas cantidades, si no es en abundantes cantidades en los alimentos? Principalmente estoy hablando de las frutas, las verduras, las legumbres. Es por eso importante que en la alimentación debemos incorporar este tipo de alimentos principalmente para generar esas vitaminas necesarias para el organismo. Ya les dije, no se sintetiza la mayoría, sí podemos sintetizar, pero algunas como la vitamina D del colesterol, como ya les dije, la niacina del triptófano, la vitamina B12K de las bacterias, pero no es en suficiente cantidad. Si no las incorporamos en los alimentos, esto va a desencadenar una serie de desarreglos en el organismo y derivar en problemas de salud, en enfermedades específicas, ¿sí? Bueno, entre las funciones en las cuales están implicadas podemos hablar que participan en la reproducción, participan en el crecimiento, en el metabolismo, son necesarias para expresar el material genético, en esos procesos de expresión genética, son importantes en la síntesis de hormonas, en la síntesis de neurotransmisores y principalmente pues en la regulación de los procesos metabólicos necesarios para las funciones fisiológicas del organismo. Y como ya dije, son precursores de coenzimas y hormonas. ¿Y cuáles son las antioxidantes? Ya hemos hablado a detalle en la clase anterior, esas vitaminas como la E principalmente, la C, la A, que evitan esos procesos oxidativos y evitar daños y generar otras enfermedades como la arteriosclerosis, el cáncer y otras, ¿no?
Bueno, a nivel de lo que es estas vitaminas en los alimentos, se absorben, y si hablamos de las liposolubles, estoy hablando de la vitamina A, de la vitamina D, E y K, ADEC, ¿no es cierto? Las 4 vitaminas liposolubles. ¿Por qué se llaman liposolubles? Porque estas moléculas son algunas de naturaleza esteroidea, como la vitamina D, por ejemplo, como la E del tipo de los tocoferoles. Entonces esa estructura hace que estas sean solubles en grasas pero insolubles en agua, y por tanto difunden a través de micelas estas vitaminas incorporadas principalmente a través de las lipoproteínas, como son los kilomicrones, ¿no?, a nivel intestinal. Como no son solubles en agua, entonces entran de esa forma. En cambio, las liposolubles, en las liposolubles estoy hablando de todo el complejo B, de B1, B2, de la niacina, que es la B3, B6, la B12, la biotina, que es la B8, el ácido fólico, la B9. Entonces, estas, como son vitaminas hidrosolubles, pues van a entrar a través de transportadores, proteínas transportadoras en algunos casos, principalmente cuando estas están en concentraciones bajas, ¿no? Y en altas concentraciones pueden difundir a través del epitelio intestinal y entrar de esa manera al organismo, ¿no? Entonces, algo muy importante que no debemos olvidar, que las vitaminas liposolubles, para su absorción, necesitan material graso, necesitan, en este caso, de las sales biliares, que juntamente con las grasas van a permitir, para el proceso de emulsificación, la internalización en esas micelas y el transporte a través de los kilomicrones. Es por eso que es importante, no solamente en el caso de las vitaminas, también tener en la alimentación las grasas, ¿no? A veces decimos, estoy en dieta, no voy a consumir grasas. Sí, se debe consumir, y es importante, especialmente en las personas que están haciendo dieta, tomar una cuchara de, en este caso, aceite de oliva, aceite de colza, que son aceites ricos en ácidos grasos esenciales y los omegas principalmente, que cumplen funciones importantes en el organismo. Los requerimientos de estas vitaminas van a depender de cada una de ellas. En algunos casos son requerimientos en microgramos, en algunos casos en miligramos, y también eso va a depender de la edad. En la edad adulta se necesita más, porque en la edad adulta, porque pues hay principalmente daño a nivel del intestino en algunos, la absorción es menor, y esto hace de que el requerimiento sea, en este caso, mayor. En el sexo también, en algunos casos hay requerimientos mayores dependiendo del sexo, las condiciones fisiológicas, dependiendo en el estado nutricional que se encuentre la persona, a veces va a necesitar mayores dosis. En el embarazo también se necesita, sin embargo hay que tener cuidado también con algunas. Por ejemplo, la vitamina A en el embarazo no se debe dar en cantidades normales, sino más bien en menores cantidades si es que se da suplementos, ¿no? El estrés físico también va a demandar a que necesitemos mayor cantidad, porque no olvidemos la generación de energía en el metabolismo necesita NAD, como coenzima necesita FAT, en esos procesos necesita NADPH, y para eso necesitamos las vitaminas, ¿no? Y bueno, las fuentes son los alimentos, principalmente las frutas, las verduras, las legumbres y la flora intestinal. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, la cocción inactiva las vitaminas, ¿no? Entonces principalmente hay que cocinar los alimentos al vapor para evitar la pérdida de este valor alimenticio, como son las vitaminas, ¿no? Cuando hablamos de deficiencias vitamínicas, ¿de qué estamos hablando? De la hipovitaminosis, es decir, de esa falta de vitaminas. Esa falta debido a ¿qué? A una alimentación deficiente, no consumir los alimentos necesarios que tengan esas vitaminas, y
pues alimentación inadecuada, que solo nos aboquemos a consumir carbohidratos, proteínas, y evitar de esta manera el otro tipo de alimentos que son las verduras, las legumbres necesarias, sobre todo las frutas también, ¿no? Y el alcohol, por ejemplo, produce hipovitaminosis. ¿Por qué? Porque esto va a generar el estrés oxidativo, esta molécula en su metabolismo, porque no olvidemos que genera NADH, eso puede generar estrés oxidativo, produce ácido pirúvico, ácido láctico, eso está generando incremento de hidrogeniones, eso es estrés oxidativo, desequilibrio en el pH. El exceso de alcohol va a ir a sintetizar ácidos grasos, los ácidos grasos hacen beta oxidación y todo esto está generando un proceso de estrés oxidativo, ¿no? Entonces, muchas patologías que generan trastornos como el alcohol de mala absorción, tenemos, por ejemplo, la enfermedad celíaca, que pueden ir a generar síndromes de mala absorción, medicamentos en algunos casos, ¿no? La vitaminosis quiere decir que hay una ausencia completa de la vitamina en caso de las vitaminas, en caso de avitaminosis. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Una mala alimentación, que no estamos consumiendo alimentos ricos en vitaminas, que consumamos en este caso los alimentos exageradamente cocidos y a altas temperaturas, alimentos conservados que hacen de que, pues en Europa principalmente hay mucha costumbre de consumir las arvejas congeladas, el pollo congelado, la carne congelada es más barata, por eso la gente además compra y es más fácil de pues tener en el refrigerador, sacar y ya tienes, ¿no? Las arvejas congeladas y las zanahorias, etc. Entonces, en ese proceso de congelamiento, estas también pueden inactivarse. Ya hemos explicado esa deficiente absorción y el hecho de no haber grasas, no haber la producción de, en este caso, de los ácidos biliares, puede generar deficiencias. Y necesitamos también mayor requerimiento en el embarazo, la lactancia, en situaciones de fiebre, en pacientes con hipotiroidismo, pues van a haber también deficiencias. Y sobre todo en tratamientos farmacológicos con antibióticos, que estos van a destruir principalmente la flora intestinal y sabemos muy bien que la vitamina K y la B12 se producen a través de la flora bacteriana, y vamos a tener la biotina también, es otra vitamina que la vitamina H, que se sintetiza a través de la flora bacteriana. Y lo contrario es la hipervitaminosis. Es decir, es una sobredosis. Aquí las que principalmente generan esa sobredosis entre las liposolubles, porque son las que se almacenan especialmente en el hígado, y estoy hablando de la vitamina A y la vitamina D, entre estas 4 vitaminas, las que principalmente generan intoxicaciones por el exceso de estas 2 vitaminas. Y dentro de lo que es el exceso, esto se excreta por la orina, pero cuando hablo de excreción por la orina estoy hablando principalmente de las vitaminas hidrosolubles. En cambio, las liposolubles se excretan también por las heces, y cuando hay una excesiva excreción de estas, pues a través de la orina también puede generar, en este caso son excretadas por la orina, ¿no? Y si no hay excreción por la orina, pues eso genera hipervitaminosis. Y si hay mucha excreción, avitaminosis. ¿Cómo se clasifican? Ya dijimos en 2 grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son la vitamina C y todas las del complejo B. Estoy hablando de la B1, B2, B3, B6, la B9, B8, B12. La B9 es el ácido fólico, la B8 biotina, la B5 el ácido pantoténico y la vitamina C forman ese grupo de las vitaminas hidrosolubles.
estas no se acumulan en el organismo. Puede haber un pequeño acúmulo de la B9 y la B12, pero no así de las otras hidrosolubles. Su nombre dice hidrosolubles, son solubles en agua. Entonces, estas van a ser transportadas fácilmente a través de la circulación. No necesitan proteínas transportadoras, al contrario de las liposolubles que sí, estas necesitan, en este caso, las lipoproteínas para ser transportadas, la albúmina en algunos casos puede generar el transporte, ¿no? ¿Por dónde se eliminan las hidrosolubles? Por la orina. Y es importante, como no se almacenan, el aporte diario. En cambio, las liposolubles se almacenan en el organismo. Por ejemplo, la vitamina D se ha visto que en los obesos es deficiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta vitamina se almacena en la materia grasa, en el tejido adiposo, y por tanto en circulación va a ser deficiente, ¿no? Entonces puede almacenarse, pero en este caso de la vitamina D, ese almacenamiento no está generando la liberación de esta vitamina como tiene que ser a la circulación, y hemos visto que la vitamina D juega un rol importante en la respuesta inmunológica como una hormona antiinflamatoria, y es pues importante para estimular ese proceso, y en el COVID se ha utilizado como tratamiento sobre todo, ¿no? Para mejorar el estado inmunitario y la respuesta antiinflamatoria, sobre todo en estos pacientes, ¿ya? Entonces, repito, las liposolubles no se disuelven en agua, por tanto, para su absorción necesitan ácidos grasos, materia grasa, necesitan ácidos biliares, y como se almacenan en hígado y también en tejido graso, estas van a generar toxicidad. ¿Cuáles son las fuentes de estas vitaminas liposolubles? Los aceites. Encontramos en el aceite de oliva, por tanto en las aceitunas, encontramos en el maní, encontramos en el aceite de hígado de bacalao, por ejemplo, la vitamina D está presente allí. Encontramos en los lácteos, en la leche, la vitamina A, la vitamina D, en el huevo, en la leche y sus derivados, el queso, el yogur, etc., ¿no? Y podemos encontrar en los alimentos como provitaminas. Por ejemplo, cuando hablo de la vitamina A, su precursor son los betacarotenos. Entonces, los betacarotenos son aquellos que se encuentran en esos alimentos de color amarillo anaranjado. Estoy hablando de las zanahorias, las calabazas, el famoso zapallo, la papaya, etc., ¿no? Estos carotenos, después ya vamos a ver luego, se van a transformar por procesos oxidativos, justamente por la acción antioxidante que tienen, en retinol. Van a seguir ganando hidrógenos en retinaldehído y después en ácido retinoico, que es la vitamina A activa, ¿no? Hemos visto que la niacina puede formarse a partir del triptófano, ¿no? Entonces estamos hablando de esas provitaminas que después al activarse pueden dar lugar a las vitaminas. Y cuando hablamos de antivitaminas nos referimos a aquellas estructuras químicas que simulan la estructura de las vitaminas y pues que van a actuar como moléculas antagonizando esos efectos a nivel del metabolismo. Por ejemplo, el metotrexate es una molécula anticancerígena que en este caso va a inhibir a la dihidrofolato reductasa, que es una enzima que activa el proceso de activar el ácido fólico y transformar en tetrahidrofolato, importante para la síntesis de purinas y la timina. En este caso, el metotrexate inhibe a la timina sintasa y al hacer eso lo que está haciendo es evitar la síntesis de timina. Y si no hay timina, pues lamentablemente no va a haber síntesis de ácidos nucleicos y por eso tiene esa acción. De la misma manera, en este caso, el componente del Bactrin, el trimetoprim, inhibe a la misma enzima, entonces está actuando como una antivitamina.
¿Y cuáles son las fuentes de las vitaminas hidrosolubles? Principalmente esto es de origen animal, porque encontramos en carnes, en huevo, en leche, pero también encontramos en cereales, verduras, legumbres, en los frutos secos. Es importante consumir el maní, las uvas secas, ¿no es cierto? Las almendras, estoy hablando de las nueces, consumir los cítricos, principalmente ahí tenemos abundante vitamina C, y los vegetales de hojas verdes son ricos en este tipo de vitaminas. Vamos a hablar del metabolismo de las vitaminas. Sabemos muy bien que estas, a partir de que las incorporamos, a partir de la dieta, se absorben en el intestino, y las liposolubles van a ingresar, no olvidemos, emulsificándose en sales biliares, formando micelas, entrando a través de los kilomicrones mediante la linfa, igual que las grasas. Van a la sangre y cumplen diferentes actividades, como principalmente antioxidantes, están implicadas en la función de crecimiento, como hormonas, etc., ¿no? Y en algunos casos se almacenan. Se elimina, el exceso puede eliminarse a través de las heces, mediante la bilis, a través del hígado, la bilis y las heces, y algunas pueden eliminarse a través del riñón. ¿Cuáles son las que se eliminan a través del riñón? Principalmente son las hidrosolubles. En cambio, a través del hígado y por el sistema biliar, quienes se eliminan son las vitaminas liposolubles. Y en el caso de las vitaminas hidrosolubles, pues esta se absorbe normalmente, ya sea mediante proteínas transportadoras, como en el caso de la vitamina B, necesita el factor intrínseco para esto, y transportadas a través de la transcobalamina, ¿no? Y a través de entran a la circulación porta, al hígado, y se distribuyen a través de la sangre. Y se eliminan cuando están en exceso a través del riñón, la orina, y pues de esas no se almacenan. Deficiencias de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Aquí, si hablo de las hidrosolubles, estoy hablando de la tiamina, que genera el beriberi, luego vamos a explicar, la riboflavina, la queilosis, la glositis, la seborrea, la niacina, la pelagra, el ácido fólico, la anemia megaloblástica. Aquí no olvidemos el ácido fólico implicado principalmente en la síntesis de tetrahidrofolato, importante para la síntesis de ADN, ARNA, y pues en este caso vamos a tener deficiencias inclusive en la síntesis a ese nivel. La vitamina B12 es un cofactor de esa enzima, que es la hidrofolato reductasa, por ejemplo, por tanto también está ligada juntamente con el ácido fólico a la anemia megaloblástica, a la anemia perniciosa también. La vitamina C, su deficiencia produce el escorbuto, y en el caso de las liposolubles, la hidrosoluble vitamina C, en cambio la liposoluble, la D, produce el raquitismo, ¿no? Su deficiencia. Bueno, vamos a entrar entonces a explicar a esas vitaminas hidrosolubles del complejo B. La vitamina B1, ¿cómo se llama? Tiamina. La B2, ¿qué nombre recibe? Riboflavina. La B3, niacina. La B5, ácido pantoténico. La B6, piridoxal. La B8, biotina, vitamina H, también conocida como B7, el ácido fólico, y la B12, la B9 es el ácido fólico, y la B12 la cobalamina. Y dentro de este grupo de hidrosolubles, entonces todo este es el complejo B, está la vitamina C, y conocida como ácido L-ascórbico o ácido ascórbico directamente. Principalmente las vitaminas del complejo B van a ser precursores de cofactores enzimáticos, es decir,
de coenzimas, ¿no? Son parte de las coenzimas. La coenzima A, por ejemplo, tiene en su composición el ácido pantoténico, que es la vitamina B5. Vamos a describir entonces cada una de ellas y en primera instancia vamos a hablar de la vitamina B1, que es la tiamina. Su forma activa de esta vitamina es el pirofosfato de tiamina o difosfato de tiamina. Estructuralmente, si nosotros vemos acá, tiene un núcleo de pirimidina, como vemos acá. Este es el anillo de la pirimidina y el anillo tiazólico. Y es a este nivel que principalmente va a actuar esta vitamina y pues se fosforila a nivel de esta posición. Si acumula dos fosfatos, por eso el nombre de pirofosfato de tiamina, de ahí viene el nombre de pirofosfato o difosfato de tiamina. Es un factor antineurótico, antiberiberi, porque esta vitamina B1 está implicada en actuar a nivel de la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático, y en el ciclo de Krebs a nivel de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, cofactor de esas reacciones de descarboxilación, principalmente en estas reacciones oxidativas que hacen de que funcione el ciclo de Krebs, y pues el piruvato que viene de la vía glucolítica, a través de la degradación de la glucosa o la transaminación de aminoácidos, necesita ingresar al ciclo de Krebs transformándose en acetilcoenzima, y a través de qué enzima, de la piruvato deshidrogenasa. Entonces es una enzima, es una vitamina vital, y no olvidemos que todos estos procesos están implicados en la generación de energía, vitales para el sistema nervioso, ¿ya? En cuanto a sus características, es una sustancia incolora cristalina y de olor similar a la levadura, ¿ya? ¿Cuáles son las fuentes? Principalmente las carnes, en este caso la carne de cerdo, la carne de res, el pescado, los mariscos. En la levadura encontramos en los cereales, en los granos, en las semillas, en los frutos secos. ¿Cuál es el requerimiento diario de esta vitamina? Es 1 a 2 miligramos por día, ¿ya? Como vitamina hidrosoluble, ya sabemos, se excreta ¿por dónde? Por la orina. En el embarazo necesitamos, en la lactancia, en el alcoholismo, en la fiebre, ya hemos explicado el porqué. En los hipertiroideos hay mayor metabolismo, por tanto necesitamos de una mayor actividad de esta vitamina, y el requerimiento en estos casos debe ser mayor a unos 5 miligramos. ¿Cuáles son las funciones? Ya hace rato dije que intervienen en el metabolismo de la vía glucolítica, por tanto, esta vía es importante del metabolismo ¿de qué? De los carbohidratos, ¿sí? Es un factor clave importante coenzimático de esas dos reacciones, repito, piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato, piruvato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Es decir, están implicados en esos procesos principalmente de glutarato deshidrogenasa, ¿sí? Enzimas vitales. La glutarato deshidrogenasa, ¿de dónde? Del ciclo de Krebs. Y deshidrogenasa, ¿no? En
enzimas vitales. Esta del ciclo de Krebs es un complejo multienzimático, esta enzima, y la piruvato deshidrogenasa, la que transforma piruvato en acetilcoenzima. En ambos procesos hay descarboxilación y esta vitamina está implicada en ese proceso. Ojo, también su función es transferir residuos hidroxialquilo a grupos aldehído, ¿ya? Participa en la conducción nerviosa porque participa en la fosforilación y la activación del canal de cloro en esos procesos de transmisión, principalmente a través de la acetilcolina. Por tanto, como están implicadas en la generación de energía y la transmisión nerviosa, pues mejoran la capacidad mental y el aprendizaje. Y también otra función que se ha visto, que es evitar la acumulación de grasa en las paredes arteriales. Hace rato ya les dije en qué reacciones participa de descarboxilación de los alfa-cetoácidos, principalmente, como ya habían mencionado, la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También participa en el metabolismo de los aminoácidos ramificados, como son la leucina, la isoleucina y la valina. Y en la vía de las pentosas es un cofactor de las transcetolasas. Entonces, esta vitamina se absorbe a nivel del duodeno, necesita un medio ácido para su absorción. En el hígado se fosforila, se transforma en esa forma activa a través de la tiamina pirofosfatosinasa o quinasa, que es lo que está haciendo esta enzimita, fosforilando a la tiamina y transformando en esa forma activa, que es el difosfato o pirofosfato de tiamina, que principalmente se conoce como pirofosfato de tiamina. Puede estar en pequeñas cantidades a nivel de hígado, riñón, corazón, también a nivel de músculo, cerebro. ¿Por qué? Porque ese nivel que principalmente necesitamos generar mayor energía y la actividad metabólica de estas enzimas en esos procesos metabólicos de degradación de carbohidratos principalmente y el ciclo de Krebs. ¿Se excreta dónde? En la orina. ¿Cómo se excreta? Esterificándose o uniéndose ¿a qué? A sulfatos, ¿ya? Y hay necesidad de una mayor cantidad de tiamina o mayor consumo, principalmente en ejercicios intensos, en los deportistas, porque no olvidemos, esto está implicado en la generación de energía. Su deficiencia, ¿qué produce? Pues esa patología que ya dijimos hace rato, conocida como el beriberi. ¿Qué es el beriberi? Es el daño neurológico que está generando la deficiencia de esta vitamina, porque sabemos muy bien que es generadora de energía y el cerebro cómo funciona con energía y principalmente utiliza la glucosa como fuente energética, ¿no es cierto? Entonces va a generar daño a nivel del nervio periférico en el sistema nervioso y como manifestaciones esos pacientes van a tener cefaleas, debilidad, insomnios, mareos, taquicardias también. Va a haber en cuanto a las alteraciones neurológicas, irritabilidad, fatiga, pérdida de memoria, inestabilidad emocional. También pueden haber alteraciones cardíacas. Esto va a generar, sabemos muy bien que si no hay mucha energía, esto genera insuficiencia cardíaca, atrofia, debilidad, edemas, polineuritis periférica, inflamación a nivel de los nervios periféricos, agotamientos, anorexia. Ojo, es encargada de generar la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, porque esto se genera cuando hay una deficiencia severa de esta vitamina. Entonces, las células, principalmente en el sistema nervioso, no van a ser capaces de generar
energía, ya que no está activo el ciclo de Krebs y tampoco la vía, o sea, el producto de la vía glucolítica para poder generar, en este caso, energía. Y principalmente, ¿en qué tipo de pacientes esto encontramos? En pacientes alcohólicos, ¿no? Y los que consumen drogas principalmente. No olvidemos que algunas veces hemos escuchado a ese indigente que está en la plaza principal ha resultado muerto. ¿Esto por qué? Porque el alcohol inhibe la absorción de esta vitamina y peor si ese alcohólico no consume alimentos, ¿no? Entonces esto está generando esa deficiencia de esta vitamina severa y pues llevarle a la muerte a esta persona, ¿no? Porque no va a estar presente en esos procesos importantes. No sé si hay alguna consulta hasta acá, chicos. Hola. Buen día, doctora. Sí, tengo una pregunta respecto a la vitamina H o B8, como nos decía. ¿También va a ser de nombre vitamina B7 o B8 o es el conjunto de ambos, la vitamina H? Algunos autores la consideran como vitamina B7 y normalmente debe ser conocida como B8 o BH, ¿no? Pero vamos a ver que sí, algunos autores la consideran como B7 también, ¿ya? Continuamos entonces, si no hay más preguntas, respecto a la vitamina B2, conocida también como riboflavina, ¿ya? Estructuralmente, ¿por qué es el nombre de flavina? Porque tiene este anillo flavonoide, que es el anillo de las isoaloxacinas. Y ojo, esta vitamina participa principalmente en esas reacciones de oxidorreducción que ya hemos explicado. Es coenzima de las oxidorreductasas, principalmente las deshidrogenasas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen las deshidrogenasas? Liberan un hidrógeno y transfieren a estas coenzimas. Y en este caso, hablando de flavin mononucleótido, tiene este anillo de isoaloxacina y esta estructura, que en este caso tiene este monofosfato, por eso se llama flavin mononucleótido. En cambio, el FAT tiene además la adenina, la ribosa, este nucleótido, y tiene dos fosfatos, por eso se conoce como flavin adenin dinucleótido, ¿no? Entonces, este anillo es el que participa en esos procesos de oxidorreducción. Si nos fijamos que está atrapando esta coenzima un hidrógeno, ¿de dónde está atrapando? De esos procesos oxidativos que sufren los sustratos. Por ejemplo, cuando el succanato se transforma en fumarato, está transfiriendo hidrógenos y, ojo, ese hidrógeno va a captar el FAT. Vuelve a captar otro hidrógeno, se fijan acá, se va a transformar primero en FAT-H y después se va a transformar captando el hidrógeno nuevamente en FAT-H2. Entonces, esta vitamina B2 actúa como coenzima en esas reacciones redox, en esas reacciones de óxido-reducción. Pero también puede actuar como grupo prostético. En la cadena respiratoria, el flavin mononucleótido es componente del complejo 1 y es esta estructura la que va a participar en esos procesos oxidorreductivos en la cadena. Al recibir un electrón se transforma en flavin mononucleótido H, si recibe un segundo electrón en flavin mononucleótido H2. Es decir, que está recibiendo dos hidrogeniones y al recibir eso, que está recibiendo electrones. Y esto en el complejo 1 va a transferir esos electrones a los centros de hierro y azufre. Y estos centros de hierro y azufre después, al recibir esos electrones, se van a reducir y este complejo 1 va a servir como un canal para transferir esos hidrogeniones. Y transfiere 4 hidrogeniones al espacio intermembranoso. Entonces, esos centros de hierro y azufre posteriormente transfieren, en este caso, esos electrones a la coenzima Q. Y ahí vemos que el flavin mononucleótido está actuando como un grupo prostético, parte de ese complejo
enzimático, que es el complejo 1, y en este caso esta coenzima es parte de esa estructura de la cadena respiratoria, que es el complejo 1. El FAT de igual forma es parte del complejo 2, hace la misma función bien parecida que el flavin mononucleótido. Entonces ahí no está actuando como una coenzima que se une momentáneamente y se libera, sino que se une permanentemente y es parte de ese complejo. Bueno, estas moléculas que tienen el anillo de la isoaloxacina, conocidas como flavinas, tienen el color amarillo-naranja y son moléculas cristalinas. Estas fibroproteínas, entonces, no olvidemos, a nivel de, repito, su anillo, son que generan esos procesos oxidoreductivos. Ahora, si yo voy al revés, FAT-H2, que va a hacer liberar este hidrógeno, luego este segundo, entonces al perder los hidrogeniones, este FAT-H2, ¿qué está pasando con esta coenzima? Se está oxidando porque está perdiendo, ¿no ve? Electrones hidrogeniones. Nuevamente, esta molécula, que es FAT-H ahora, va a liberar otro hidrógeno, se está oxidando, y ¿en qué se va a transformar? En este anillo de isoaloxacina oxidada. Y ese es el proceso de oxidaciones, reducciones en las cuales participa esta vitamina. Donde en el ciclo de Krebs, en el metabolismo de los ácidos grasos principalmente. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes son parecidas del complejo B, está en carnes, principalmente en este caso las carnes rojas, la carne de res, está en la levadura, en la carne de pollo, en el huevo, en los cereales, nueces, espinacas, en las zanahorias, en el tomate, las arvejas, el maní. Entonces encontramos en fuentes parecidas. Estamos viendo, ¿no? Nuestra alimentación debe ser en base a esto que observamos acá. ¿Cuál es el requerimiento de estas vitaminas? Necesitamos entre 1.1 a 2 miligramos cada día. Esa es la necesidad de esta vitamina. ¿Qué funciones cumple? La riboflavina es importante para la síntesis de estas dos coenzimas. ¿Cuáles son? Flavin, como ya mencionamos anteriormente, flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Es parte del ciclo de Krebs, es parte de la cadena respiratoria, y todo esto en conjunto más la vía glucolítica es parte de la respiración celular. Igual que la otra, también está implicada en la generación de energía, participa también en la síntesis de proteínas. Y no olviden que acarrean electrones. ¿En qué cosa? En esas reacciones de óxido-reducción que llevan a cabo esas enzimas óxido-reductasas de la clase principalmente deshidrogenasas, ¿no es cierto? Entonces participa en esas reacciones del metabolismo, como es la beta-oxidación en los ácidos grasos, participan en reacciones de óxido-reducción de aminoácidos, y en el ciclo de Krebs en la reacción de transformación del succinato en fumarato. ¿Ya? También son cofactores no solamente de las deshidrogenasas, sino también de las oxidasas y de las monooxigenasas. No olvidemos, estas son el grupo de las oxidoreductasas. Pueden formar radicales flavina, flavin hidroperóxidos, y también estar implicados en la producción de radicales libres. En este caso hemos visto esos hidrogeniones pueden ser transferidos ¿a quién? Al oxígeno y generar los radicales superóxidos, y eso principalmente pasa en las enzimas oxidasas, ¿no es cierto? Luego esto va a transformarse, si transfiere un hidrógeno al oxígeno en el radical perhidroxilo, y luego otro hidrógeno, esto transforma en el radical peróxido de hidrógeno. Entonces estoy hablando de esta reacción que ya conocemos. El oxígeno recibe un electrón, sabemos las oxidasas hacen eso, se está transformando en el radical superóxido. Este puede en su reacción recibir un hidrógeno aquí,
y por tanto se va a transformar en ese radical perhidroxilo y recibe otro hidrógeno y se transforma en el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, también estas moléculas, como están implicadas en esos procesos de oxidorreducción, generan estrés oxidativo. Me refiero a esto, ¿no? De que si estas transfieren, pues esos hidrogeniones pueden generar radicales. Acá la deficiencia de esta vitamina genera queilosis, vemos ahí, ¿no? En la fisura de la boca, este tipo de llaguitas que se generan. No es muy frecuente la deficiencia, pero si existe, sí, también genera dermatitis seborreica, descamación, inflamación, demolición a nivel de lo que es la lengua, también retraso en el crecimiento, porque no olviden, esta vitamina está implicada en la producción de energía también, puede generar daño ocular, a nivel de la mielina generar la desmineralización, como no hay producción de energía por la falta de esto, hay debilidad a nivel muscular. Y bueno, no solamente a nivel de la lengua generar esos procesos, sino también a nivel de la piel y las mucosas, ¿no? Fisuras. Y a nivel de los eritrocitos generar anemia. Vamos con la vitamina B3. Esta vitamina hay tres formas, la niacina, no olvidemos la niacina, ¿quién produce? El triptófano, el ácido nicotínico y la nicotinamida. En cuanto a los componentes de esta vitamina, tenemos el ácido nicotínico, que en este caso está aquí, no sé por qué esto, el ácido nicotínico y la nicotinamida, ¿ya? Ojo, no olvidemos que tiene acá este nucleótido de adenina, una ribosa, el grupo fosfato, por eso el nombre nicotinamina adenin, dinucleótido porque tiene dos fosfatos y está el anillo nicotínico aquí además, ¿no? En la estructura de esta vitamina que es la vitamina B3 y esta es precursora de NAD, nicotinamina adenin dinucleótido, esa coenzima, y también precursora de NADP. ¿Ya? Que participa nuevamente, igual que la vitamina B2, en esos procesos oxidorreductivos y también son cofactores, en este caso, de las deshidrogenasas, pero otro tipo de deshidrogenasas, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, y a nivel de la vía glucolítica de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Para la síntesis requiere B1, B2, B6 esta vitamina, ¿ya? Fuentes, principalmente aquí hablamos de los huevos, las carnes, el pescado, la leche, las nueces, los cereales. Principalmente está a nivel de lo que son las arvejas, los porotos, las vainitas tienen, las legumbres, bastante contenido de vitamina B3, que es lo que necesitamos diariamente, entre 14 a 16 miligramos por día, en adultos y en niños de 4 a 12 miligramos día. ¿Cuál es la función? Generar el anillo de nicotinamida. Este es componente de ¿qué cosa? De coenzimas. ¿Qué coenzima? NAD y NADPH, es decir, nicotinamina, adenin, dinucleótido en el caso del NAD, y en el caso del NADPH, nicotinamina, adenin, dinucleótido, fosfato, ¿ya? Es decir, es esta misma molécula, pero fosforilada. Participa en el metabolismo de carbohidratos, repito, en la reacción de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa en la vía glucolítica,
participa en esas enzimas deshidrogenasas del ciclo de Krebs, participa en el metabolismo de lípidos juntamente con el FAT, en la beta oxidación también participa en el metabolismo de las proteínas, en esos procesos óxido-reductivos que generan estas oxidorreductasas de la subclase deshidrogenasas, ¿ya? También participa esta vitamina a nivel de lo que es la vía de las pentosas fosfato. Ojo, también es fuente de ADP ribosa, es decir, esta parte de acá, ¿no ve? Adenosin, la estructura del azúcar, la ribosa, entonces puede aportar esta molécula y generar la ADP ribosilación en las proteínas, la poliadenidación también de las nucleoproteínas. Sabemos muy bien que estas nucleoproteínas, las histonas, están implicadas en la expresión genética, en la reparación del ADN entonces su reacción en esos procesos óxido-reductivos, ¿qué va a ser? Pues captar hidrogeniones. Si capta esta coenzima hidrogeniones, no sé por qué no me funciona mi puntero a veces. Esto va a captar un hidrógeno de un sustrato y en qué se va a transformar en esta coenzima reducida. Esta coenzima al inicio, ¿cómo está? Oxidada y está participando en esas reacciones de las deshidrogenasas, que lo que están haciendo es liberar un hidrógeno del sustrato y transferir a estas coenzimas, ¿ya? El NADPH viene de la vía de las pentosas en la primera reacción, cuando glucosa 6-fosfato a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hace esa reacción oxidativa, transforma el NADP en NADPH y su cofactor o coenzima es NADPH en ese proceso de reacción. Entonces ahí tenemos los ejemplos de las enzimas del ciclo de Krebs. Está en la vía de las pentosas la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glutamato deshidrogenasa en la degradación de aminoácidos y el resto ya lo he mencionado. Deficiencias genera la pelagra. ¿Qué es la pelagra? Es una enfermedad debida a la deficiencia de esta vitamina y principalmente del aminoácido triptófano. ¿Por qué? Porque es precursor de la niacina. ¿Qué produce en esta patología la deficiencia de esta vitamina? Alteraciones en la piel. Esta pelagra se conoce como la deficiencia de las 3Ds. ¿Por qué? Porque genera diarrea, genera demencia y genera dermatitis, ¿no? Y además fotosensibilidad. Por eso el nombre de las 3Ds, dermatitis, diarrea y demencia. Uno de los cereales, el maíz, que generalmente antiguamente se consumía, pues es pobre en triptófano. Entonces la alimentación principalmente en nuestra población antiguamente era a base de maíz y había estas alteraciones precisamente porque la dieta pura en maíz es pobre en triptófano. Encontramos también esta deficiencia en alcohólicos, no olvidemos, ¿por qué? Porque el alcohol está generando alteraciones a nivel del sistema digestivo y esto generando trastornos en la absorción. La enfermedad de Harnur se debe a que el triptófano no está siendo transportado. ¿Por qué? Porque el defecto genético en este problema es que la proteína que transporta el triptófano está mutada y por tanto esto no va a ser un buen transporte, una buena absorción y de esa manera entonces este problema está generando deficiencia en esta vitamina. Puede generar síndrome carcinoide del exceso, es decir, principalmente generar metástasis a nivel de tumor hepático, ¿ya? Y también el exceso producir dilatación a nivel de los vasos, rubor, irritación en la piel y daño hepático principalmente.
Entonces, la deficiencia, repito, no está habiendo producción de energía porque estas participan en esos procesos de generación de energía y las células nerviosas necesitan de ATP y si no hay producción de ATP, pues parecidos los síntomas, ¿no? A nivel neurológico, ansiedad, depresión, insomnio, demencia. A nivel gástrico puede generar indigestiones, diarreas, picores a nivel de recto, engrosamiento a nivel de la lengua, llagas a nivel de la boca y a nivel de la piel generar, como vemos aquí, dermatitis. La vitamina B5 ahora es el ácido pantoténico, precursor de la coenzima A. Coenzima A importante en esas reacciones también de descarboxilación oxidativa, porque ahí el complejo alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs está utilizando vitamina B1, utiliza la coenzima A, está utilizando vitamina B2, está utilizando vitamina B3 y el ácido lipoico. Entonces, necesita muchos cofactores ese complejo del ciclo de Krebs y también la piruvato deshidrogenasa porque es un complejo multienzimático bien parecido. Y en este caso la coenzima A es parte de ese complejo multienzimático. Esta coenzima, vemos ahí, está formada por un dinucleótido de adenina, es decir, adenina unida al azúcar, a un doble fosfato y, ojo, el ácido pantoténico, que es parte de la vitamina B5, y la cisteína, que participa en esos procesos, en este caso, también tiene función antioxidante, ¿no? Porque puede liberar hidrógenos, puede atrapar y, ojo, a este nivel es que principalmente, algo que quiero recalcar ya viendo la estructura, se unen los metales. Estoy hablando del mercurio, los metales pesados, el plomo, el arsénico, etc. Entonces, ¿por qué los metales pesados son tóxicos? Porque precisamente al unirse a la cisteína de esta coenzima están inhibiendo esos procesos metabólicos importantes del ciclo de Krebs, la transformación de piruvato en acetilcoenzima, y esto es fatal y produce la muerte. ¿Ya? Algo que debemos aprovechar en esto tal vez es indicar que la ovoalbúmina, la albúmina de huevo, es rica en este aminoácido que es la cisteína. Entonces, cuando hay intoxicaciones principalmente con metales pesados por vía oral, es importante pedir a ese paciente que consuma la clara de huevo batida y se tome, porque eso va a evitar que estos metales se absorban y de esa manera estamos evitando la intoxicación. Esta vitamina casi no se encuentran deficiencias porque se encuentra en todas partes, es parte de casi todos los alimentos, ¿ya? Las fuentes, ya dije, está en todo, en carnes, en leche, en legumbres, en verduras, en cereales, y su requerimiento al día es de 5 a 10. No sé por qué no me funciona, chicos, mi puntero, de 5 a 10 miligramos por día. Ya dije, esta vitamina, principalmente si hablo de la piruvato deshidrogenasa, es en ese complejo que participa, y su función es recibir el grupo acetilo y transformarse en acetilcoenzima A, que después esta va a entrar a participar del ciclo de Krebs, ¿ya? También es acarreador de grupos acilos. Cuando digo grupos acilos, ¿de qué estoy hablando? De los ácidos grasos. Estos, para entrar a la mitocondria, necesitan ser transportados. Y una de las coenzimas que transporta estos ácidos grasos es la coenzima A. Entonces, también participa en los procesos biosintéticos y también degradativos de los ácidos grasos. Repito, entre sus funciones ya mencioné, es acarreador de grupos acetilo. Por ejemplo, cuando el alcohol se cataboliza y produce acetato, para entrar al ciclo de Krebs y continuar su catabolismo necesita unirse a la coenzima A y formar acetilcoenzima A. Y lo mismo en la degradación de ácidos grasos, el producto de la degradación de ácidos grasos, que es acetilcoenzima, es decir, el grupo acetilo de 2 carbonos unido a la
coenzima A. Entonces está implicada como cofactor de varias enzimas, ¿no? En el ciclo de Krebs de la succinilcoenzima sintasa, porque produce esa reacción a partir de alfa-cetoglutarato succinilcoenzima A. En el proceso de las esterasas, los tioésteres se unen a la coenzima A, el grupo acetilo, el malonil genera malonil coenzima A, y en este caso estamos hablando del metabolismo de propionil coenzima A, que es parte de la degradación de los ácidos grasos de cadena impar. También participa en la síntesis de hormonas, adrenalina, insulina, en la síntesis de hierro, de las hemoproteínas, importante en el sistema inmune, defensa, y en la obtención de energía, porque es parte del metabolismo. Repito, oxidación de ácidos grasos, en la síntesis de colesterol, en los procesos de acetilación, en el ciclo de Krebs, en la piruvato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Deficiencias muy raras, y si hubiera, hay neuritis periférica, fatiga, degeneración neuromuscular, depresión mental. Hay algo muy importante aquí, hay ese síndrome de los pies que queman, melalgia se denomina a eso. Puede haber gastritis, enteritis a nivel intestinal, pérdida del apetito, hiperkeratosis, dermatitis, pérdida de cabello, alopecia, descamación, despigmentación de pelo, anemia, insomnio, alergias, etc. ¿Ya? Si bien pueden haber deficiencias, pero esto puede generar reversiones, ¿no? Generando principalmente insuficiencias a nivel de las hormonas esteroideas, de las hormonas, en este caso a nivel adrenal, se producen ¿qué cosa? Las catecolaminas, y estos actúan como neurotransmisores, por tanto generar encefalopatías y normalmente generar también en insuficiencias hepáticas, observarse esta deficiencia. Bueno, vamos a hablar ahora de la vitamina B6, que es piridoxina, piridoxal y piridoxamina y sus fosfatos. Piridoxal fosfato, principalmente entre estos. Chicos, voy a quedar acá, ya había sido las 8. Lamentablemente, así es cuando uno asume las funciones de consejera universitaria, tengo consejo a las 8:30 y también estoy en la comisión del comité electoral. Nos han citado para las 8, ya debo retirarme, ¿ya? Vamos a continuar, la próxima clase terminamos con las vitaminas del complejo B, y el viernes, bueno, es cortito el horario, ¿no? Es un solo periodo. No sé si vamos a terminar todo lo que nos falta en relación a las vitaminas hidrosolubles y después continuar con las liposolubles el día martes, ¿ya? Nos vemos entonces mañana a las 2 de la tarde. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias.